Si tienes un hijo con capacidades diferentes, ya sea porque tenga algún trastorno genético neurológico, como es el caso de las personas con síndrome de Down, o quizá con trastorno del espectro autista, o vámonos un poquito más allá, algún tipo de discapacidad intelectual que lo hace estar por debajo de la media en su nivel de aprendizaje. Si es así, quiero que te sientes y tomes un momentito para escuchar lo que tengo que decirte. Quiero que juntas, de madre a madre, hablemos sobre un tema muy importante en la vida de tu hijo. Y quiero que lo hagamos de la siguiente manera. Si estás en casita, en tu oficina, quiero que te sientes, cierre tus ojos y pienses por unos minutos. ¿Te imaginas vivir en pleno siglo XXI, en la era de la información, pero donde no puedes tener acceso directo a la mayor fuente de información, aún viviendo en la era de la información? ¿A qué me refiero? Es como si estuviéramos en un desierto. Estamos sedientos, necesitamos líquido, fluido. Y de pronto nos damos cuenta que estamos frente a un oasis que está derramando líquido, pero nosotros no podemos tener acceso directo a ese oasis, sino que tenemos que recibir ese líquido de una segunda mano. Así es como yo vislumbro a nuestros chicos que por una u otra razón no han podido tener acceso a las habilidades lectoescritora, viviendo en la era de la información y sin poder tener acceso a la mayor fuente de información, que es a través de la lectura. Entonces, hoy quiero que nos sentemos. Hoy quiero que medites. Y de madre a madre, quiero que juntas pensemos en una propuesta que tengo para ti. Como me interesa tanto el tema, me preocupa sobremanera el que mi hijo Moisés, el cual tiene la condición de síndrome de Down, pueda tener acceso a la lectoescritura, pueda desarrollar estas habilidades para que su calidad de vida sea lo mejor posible. Me he dedicado a investigar métodos, formas, mucha información, libros, centros terapéuticos, conversaciones con diferentes pedagogos y especialistas. Y dentro de todo esto, he encontrado un denominador común al cual yo lo he considerado un verdadero tesoro. Y es un tesoro que tenemos a nuestra disposición gracias al esfuerzo, a la dedicación, a la perseverancia de una madre que, como tú y como yo, por allá, por los años 70, estaba, al igual que tú, al igual que yo, con una niña con la condición de síndrome de Down. Y en aquellos tiempos la población era mucho más cruel que la de ahora. En aquellos tiempos se pensaba, se creía ciegamente que las personas con síndrome de Down no tenían la capacidad de desarrollar los procesos de lectoescritura. Sin embargo, esta madre que estaba viviendo en carne propia ese proceso, esta madre no escatimó recursos, no escatimó tiempo, dedicación, no se rindió. Al contrario, se desafió a sí misma, desafió la sociedad imperante en la que estaba, desafió todos los diagnósticos, toda la información y las opiniones de toda aquella sociedad que le estaba rodeando y se dedicó a crear lo que tú y yo hoy podemos tener acceso, y es el método de María Victoria Troncoso. Esta gran mujer que, así como tú y como yo, sabe lo que es tener un hijo con capacidades diferentes, sabe lo cruel que muchas veces es la sociedad cuando trata de etiquetar y encasillar a nuestros hijos.
ella lo desafió todo, pero hoy los resultados están ahí. Hoy la perspectiva que se tiene sobre las habilidades lectoescritora de las personas con síndrome de Down es totalmente diferente a lo que era antes del método troncoso. Hoy, más del 80% de la población con síndrome de Down que tiene acceso a esta información, a este método, puede desarrollar su proceso de lectoescritura de manera exitosa. Y quiero que estos números continúen subiendo. Por eso hoy te desafío para que juntas nos unamos de madre a madre, nos pongamos las pilas y ese 80% suba y que nuestros hijos sean parte de esa estadística, de ese grupo de personas con síndrome de Down que logra el proceso de lectoescritura de manera exitosa. Yo he tomado la decisión de iniciar este recorrido con mi hijo Moisés, el cual tiene 6 años. Y al igual que María Victoria Troncoso, no quiero hacerlo solo con mi hijo, porque aunque lo disfrutaría, no sería igual, sino que quiero que tantas madres que tienen el mismo sentir que yo puedan unirse y hacer lo mismo, trabajar con su chico para que pueda alcanzar este hito tan importante en el desarrollo de su vida. Entonces, a partir de esta semana, te voy a estar compartiendo cada viernes información de valor muy preciada, paso a paso, cómo puedes tú implementar el método de María Victoria Troncoso para enseñar a leer a tu chico. No importa que te hayan dicho que no puede, no importa que no hable, no importa que sus palabras no sean claras, no importa que ya tenga 20 años, que tenga 15, que tenga 12 o que tenga 4 años. Vas a ir conociendo fase por fase cómo puedes hacerlo para que esto sea una realidad en tu vida. Cada viernes 8 de la noche, estaré compartiéndote esta información de valor. Así que si no te has unido a nuestro canal, te invito para que lo hagas. Tienes que suscribirte aquí debajo, activar la campanita de notificaciones y estar atento, porque cada viernes voy a estar subiéndote el material correspondiente para que paso a paso puedas lograrlo y que juntas recorramos este camino que estoy segura que será una experiencia inolvidable. Recuerda, no importa el diagnóstico, no importa lo que te diga tu círculo, lo que diga la sociedad. Lo que importa es que pongamos a nuestros chicos en las manos de Dios, confiemos que todo es posible y, por supuesto, trabajemos en pro de ayudarle porque ellos pueden lograrlo. Que Dios te guarde y nos vemos en el siguiente video.